Durante 3 largos años, el jefe de la mafia más temido de Nueva York había cerrado su corazón. Esto fue después de perder a su esposa y a su única hija en un misterioso accidente. Vivía como una sombra dentro de su enorme pero vacía mansión. Entonces, una mañana tranquila, notó algo. La pequeña hija de su empleada salía sigilosamente de la casa. Lo hacía antes de que todos los demás se despertaran. Impulsado por un extraño sentimiento que no podía explicar, decidió seguirla en secreto. No tenía idea de que esta decisión, aparentemente insignificante, revelaría un secreto enterrado. Y se convertiría en el punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Antes de comenzar esta emotiva historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Así nos apoyas y nos ayudas a traerte más historias conmovedoras. Ahora, empecemos. La finca Moretti, en la costa norte de Long Island, había sido construida para albergar a una familia. 12 salones de recepción, una escalera de mármol que subía 3 pisos en una lenta y curva barrida, un pasillo en el segundo piso tan largo que un niño con zapatos blandos podría recorrerlo entero. Y nadie se daría cuenta para llamarlo de vuelta. En una mañana de principios de verano, la luz entraba por los altos ventanales del este. Caía sobre los suelos pulidos en perfectos rectángulos vacíos. Y Alessandro Moretti, de 38 años, el jefe de la mafia más temido de Nueva York, caminaba a través de esa luz. Como un hombre camina por las ruinas de una ciudad que solía amar. La casa no había albergado a una familia en 3 años. Hace 3 años, en una tarde lluviosa de finales de octubre, un sedán negro llevaba a su esposa Isabela y a su hija de 6 años, Aria. El coche se había salido de la carretera costera a 2 millas de casa. La policía lo había llamado un accidente. Asfalto mojado, una curva cerrada, ningún otro vehículo involucrado. Habían investigado durante 6 semanas y luego habían cerrado el caso. Y Alessandro había firmado los papeles sin leerlos. Porque leerlos habría requerido que aceptara que los 2 nombres en la parte superior de la página pertenecían a las 2 personas que más había amado en el mundo. No había creído el informe. Lo había sentido en sus huesos, como un soldado siente un disparo antes de que impacte. Pero no había pruebas, ni testigos, ni un hilo del que tirar. Y así había hecho lo único que un hombre como él podía hacer. Con un dolor que no tenía a dónde ir, lo había enterrado. Había dejado de sonreír, había dejado de llorar, había dejado, lenta y completamente, de sentir nada en absoluto. En su lugar, trabajaba. Consejos de la mafia, disputas territoriales, largas negociaciones, en habitaciones llenas de humo en Brooklyn y Queens. Se quedaba fuera hasta que su cuerpo no podía más, y entonces volvía a casa a dormir, y luego se iba de nuevo antes de que saliera el sol. El personal de la finca había aprendido su silueta sin llegar a conocerlo. Estaba Rosa en la cocina, que preparaba comidas que él rara vez comía. Había un conductor cuyo nombre a veces olvidaba. Estaba Vito Rossi, el jefe de su seguridad personal. Un hombre duro y silencioso que había sangrado por el nombre Moretti y no esperaba nada a cambio. Y había una ama de llaves. Llevaba 5 años en la casa. En ese momento, no podría haberle dicho a nadie su apellido. Alessandro comía solo, dormía solo. No abría la puerta del dormitorio de Aria en el segundo piso. No caminaba por el sendero de piedra hacia el jardín de girasoles detrás de la casa. El jardín que Isabela había plantado con su hija una tarde de primavera. Las 2 arrodilladas en la tierra con sombreros de sol a juego, riendo de algo que él ya no podía recordar. Esta mañana bajó a la cocina a por un café. Miró por la alta ventana sobre el fregadero hacia el jardín. Las malas hierbas se habían tragado los parterres. Unos pocos tallos tercos se inclinaban de lado con el viento. Apartó la mirada. Vito entró sin llamar. Las familias vecinas estaban sondeando los límites del territorio Moretti, dijo. Nada serio todavía. Alessandro asintió. Dio 3 órdenes cortas y dejó la taza sin beber de ella. Salió hacia el coche. Un largo día le esperaba,
y estaba agradecido, porque el trabajo era lo único que todavía lo mantenía despierto. Podía gobernar la mitad de Nueva York desde detrás de un escritorio. Pero no podía obligarse a pasar por la puerta del dormitorio vacío de una niña, y no lo había hecho en 1095 días. Esa era la forma de su vida. Trabajo, silencio, una casa demasiado grande para un solo hombre. Había llegado a creer que no había nadie dentro de sus muros que necesitara conocer por su nombre. Se equivocaba con una de ellas. Su nombre era Sofía Carter, y durante 5 años había estado caminando por la finca Moretti cada mañana. Lo hacía antes de que el dueño de la casa bajara. Tenía 32 años. Era la principal ama de llaves de la finca, la que mantenía el horario, dirigía el servicio de lavandería, la que se aseguraba de que los altos ventanales del este estuvieran limpios para cuando el sol los golpeara. También era viuda. Su esposo, Daniel Carter, era obrero de la construcción. Trabajaba en un rascacielos en Queens, y hace 2 años, en una tarde de martes cualquiera, un andamio falló. Daniel tenía 34 años. Su hija, Emma, tenía 1 año. Todavía era lo suficientemente pequeña como para caber en el hueco del brazo de su padre. Todavía demasiado joven para recordar el sonido de su voz. Sofía había aprendido muy rápidamente lo que cuesta la viudez. Cuesta el sueño. Cuesta los ahorros. Cuesta la pequeña dignidad de poder decir que sí cuando una vecina la invitaba a tomar un café. Y este año había comenzado a costarle algo nuevo. Su niñera, una amable mujer mayor del mismo edificio, se había enfermado. Ya no podía cuidar de Emma durante el día. Otros arreglos se desmoronaron uno por uno, y Sofía, que nunca había llegado tarde al trabajo en la finca Moretti, había comenzado, por pura necesidad, a traer a su hija de 3 años con ella. Siempre se disculpaba, cada vez. Entraba por la puerta de servicio con la pequeña mano de Emma dentro de la suya. Y si Alessandro pasaba junto a ellas en el pasillo, ella bajaba la mirada y hablaba rápidamente. «Señor, perdóneme». La niñera canceló de nuevo. «No molestará a nadie, se lo prometo». Alessandro asentía una vez, sin mirar a la niña, y seguía caminando. No quería una niña en la casa. Se había dicho a sí mismo, en los días posteriores al funeral, que no podía soportar el sonido de pequeños pies en un suelo de mármol. Cada vez que veía a Emma, veía a Aria. Cada vez que Emma se reía de algo que Rosa decía en la cocina, una pequeña parte de él cerraba una puerta que había pasado 1 año sellando. Y sin embargo, lentamente, sin querer, comenzó a notar cosas. Notó que Emma nunca tocaba nada en la casa sin preguntar primero. Se quedaba en la puerta de la cocina con las manos juntas. Y esperaba permiso antes de pisar el azulejo. Notó que le decía gracias a Rosa por un vaso de agua. Con una voz tan suave que casi desaparecía, notó que se sentaba durante horas en un rincón de la despensa. Jugaba en silencio con una vieja muñeca de trapo. Sus brazos habían sido cosidos tantas veces que las costuras ya no coincidían con la tela. Notó que tarareaba para sí misma cuando pensaba que nadie la escuchaba. Una melodía que no reconoció, triste y pequeña. También notó a Sofía, aunque fingía no hacerlo. Se movía por la finca como una sombra se mueve por una habitación iluminada. No se quejaba, no pedía nada. Hacía el trabajo de 2 personas, y le agradecía al final de cada semana por un sueldo que se había ganado 3 veces. Él no sabía dónde vivía. No sabía el nombre de su difunto esposo. No sabía que ella alguna vez había amado a alguien que había muerto. Durante 5 años habían vivido bajo el mismo techo. Y en 5 años, Alessandro Moretti nunca le había preguntado a Sofía Carter su apellido. Fue un martes de la segunda semana de junio, cuando el patrón de 5 años de silencio finalmente se rompió. La lluvia había comenzado al final de la tarde y no había parado. Para cuando el coche de Alessandro entró en el largo camino privado de la finca, era casi medianoche. Y la reunión en Brooklyn le había dejado un dolor de cabeza que ninguna cantidad de café negro había aliviado. 2 de las familias más antiguas estaban presionando contra su territorio del sur, poniéndolo a prueba como los lobos ponen a prueba a un animal herido. Había pasado 4 horas frente a una mesa con hombres que conocieron a su padre, diciéndoles,
en un lenguaje lo suficientemente educado para ser entendido y lo suficientemente frío para ser temido, que el nombre Moretti aún no estaba listo para ser heredado por nadie más. Entró en la casa por la entrada lateral, sacudiéndose la lluvia de los hombros de su abrigo. El gran salón estaba oscuro. La luz de la cocina al final del pasillo estaba encendida. Se detuvo en el pasillo antes de la puerta. No fue su intención. Escuchó su voz primero. La voz de Sofía, baja, inestable. El sonido de una mujer tratando de mantener algo unido solo con la fuerza de sus propias manos. «Entiendo», estaba diciendo. Estaba de espaldas a él, apoyada en el mostrador, el teléfono presionado contra su oreja, su mano libre presionada contra su frente. Lo sé. Encontraré una manera. Por favor, gracias por decírmelo antes de fin de mes. Gracias». Hubo un breve silencio. Luego el clic del teléfono al ser colocado sobre el mármol. No se movió por un largo momento. Luego se sentó, lentamente, en la silla de madera junto a la mesa de la cocina, y hundió el rostro entre sus manos. Y sus hombros comenzaron a temblar. Debería haber pasado de largo, no era asunto suyo. Había pasado 3 años perfeccionando la disciplina de pasar de largo ante cosas que no eran de su incumbencia. El dolor en otras personas, los problemas en otras casas. Pequeñas penas humanas en los pasillos de una vida de la que ya no formaba parte. Se detuvo de todos modos. Sofía. Ella saltó como si él hubiera gritado. Su silla raspó contra el azulejo. Se giró, secándose las mejillas con el dorso de una mano y luego de la otra. Rápidamente, como una persona limpia la lluvia de un parabrisas antes de que alguien pueda ver. «Señor, perdóneme. No lo oí entrar. Todo está bien». Él no le creyó. La miró por un largo momento, a las pestañas mojadas y la sonrisa rápida, y a las manos que no podía mantener del todo quietas. Y no creyó ni una sola palabra de lo que había dicho. Pero no insistió, no sabía cómo. Simplemente asintió una vez, lentamente, y dijo, «Vete a casa cuando estés lista». «Sí, señor. Gracias, señor». Ella inclinó la cabeza y pasó junto a él hacia el pequeño nicho junto a la cocina. Allí dormía Emma, acurrucada en una silla acolchada, su muñeca de trapo bajo un brazo. Sofía levantó a la niña con cuidado, murmurando algo en su cabello. Emma no se despertó. Sofía la sacó por la puerta de servicio sin mirar atrás. Alessandro se quedó donde estaba. Miró a través de la alta ventana de la cocina la lluvia que se deslizaba por el cristal en lentas rayas plateadas. Pensó en la expresión que había en el rostro de Sofía antes de que supiera que él estaba allí. La expresión privada y desprotegida de una persona que se está hundiendo, y no quiere hacer ni un ruido al respecto. Conocía esa expresión. La había llevado de una forma u otra durante 1095 días. Esa noche, por primera vez en 3 años, Alessandro Moretti se fue a dormir pensando en alguien más. Aparte de las 2 mujeres enterradas en un cementerio al norte de la ciudad, durmió mal. Eso lo esperaba. Lo que no esperaba era despertarse antes que el resto de la casa, antes que Rosa en la cocina, antes que los hombres de Vito en el perímetro, antes de que la primera luz gris se hubiera asentado correctamente sobre el césped. Yació durante mucho tiempo en la oscuridad, escuchando las últimas gotas de lluvia caer de los canalones sobre su ventana, pensando en una mujer que se había secado la cara demasiado rápido, y en una llamada telefónica que había terminado con la palabra «por favor». Pocos minutos después de las 6, se rindió y se levantó de la cama. Se vistió sin encender las lámparas. Caminó por el largo pasillo del segundo piso en calcetines. Pasó por la puerta que no abría. Pasó por la puerta que no tocaría. Y bajó la escalera de mármol hasta su estudio en la planta baja. Su intención era sentarse en su escritorio y responder los 2 mensajes urgentes que Vito había dejado en su teléfono. No se sentó. La ventana del estudio daba al este, sobre el césped inclinado, hacia el viejo muro de piedra que separaba los terrenos cuidados del jardín de girasoles que su esposa e hija habían plantado. La lluvia había suavizado el mundo entero en húmedo, verde y plateado. Estaba a punto de apartarse del cristal cuando algo pequeño se movió en la esquina más lejana de su campo de visión. Se detuvo. Emma Carter estaba cruzando el césped. Tenía 3 años y estaba sola en la enorme mañana.
Llevaba un fino vestido de algodón que parecía haber sido lavado 1000 veces, y sostenía en ambas manos una pequeña taza de hojalata. Caminaba con la tremenda concentración de un niño que lleva algo que le han confiado. Un paso cuidadoso, luego una pausa, luego otro paso cuidadoso para que el agua de dentro no se derramara. No sabía que la estaban observando. No sabía que nadie en el mundo estaba despierto excepto ella. La observó cruzar todo el césped de esa manera. La vio llegar a la baja abertura arqueada en el muro cubierto de hiedra y deslizarse a través de ella hacia el jardín de girasoles, el jardín en el que no había entrado en 3 años. La vio desaparecer detrás del enredo de malas hierbas. No pensó, se movió. Bajó por las escaleras de servicio, salió por la puerta trasera de la cocina, a lo largo de las losas de piedra, todavía resbaladizas por la lluvia de anoche. Se detuvo en la esquina donde comenzaba el viejo muro de piedra, donde la hiedra crecía más espesa, donde podía pararse en la sombra y ver a través de un hueco en las hojas sin ser visto. Ella estaba arrodillada en la base del viejo roble. Había una gran roca plana debajo del árbol, la misma roca que su hija Aria una vez había pintado con girasoles, usando una pintura dorada barata que hacía mucho tiempo se había desvanecido. Emma había dejado la taza de hojalata a su lado. Estaba vertiendo el agua en un anillo lento y cuidadoso alrededor del tronco, como debió haber visto a alguien hacerlo una vez, palmeando la tierra húmeda después de cada vertido. Luego metió la mano en el bolsillo de su gastado vestido y sacó algo pequeño y rectangular, una fotografía. Sus bordes estaban suaves por el uso, sus esquinas redondeadas, sus colores blanqueados casi hasta el gris. La colocó en posición vertical contra la roca plana, ajustándola hasta que mirara al sol naciente. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo húmedo a su lado. Empezó a hablar. No podía oír las palabras, solo fragmentos llevados por una ráfaga de viento perdida a través de las hojas de hiedra. Mañana, y traje, y una vez, suavemente, inconfundiblemente, papá. Alessandro Moretti había matado hombres sin pestañear. Pero ahora no podía mover ni un solo músculo, escondido detrás de un muro de hiedra, escuchando a una niña de 3 años susurrarle a una fotografía, en un jardín que solía pertenecer a su hija. Se acercó más a lo largo del muro, 2 pasos, luego uno más. La hiedra raspó contra su hombro. El viento cambió, y esta vez le trajo su voz completa. «Buenos días, papá». Su voz era muy pequeña y muy seria. Era la voz de una persona que cumple una cita. «Te traje agua hoy. Mamá dice que las flores necesitan agua para crecer, así que pensé que quizás tú también la necesitas». Hizo una pausa. Su pequeña mano se extendió y tocó la esquina de la fotografía, suavemente, como se toca un rostro. «Te extraño, pero mamá dice que todavía estás conmigo, incluso cuando no puedo verte. Mamá dice que me miras desde las estrellas por la noche. ¿Es eso cierto, papá? ¿Me ves?» Alessandro sintió que su mano se cerraba en un puño a su lado. Emma continuó. No sabía que alguien la estaba escuchando, y por eso dijo las cosas más verdaderas que un niño sabe decir. «Mamá llora todas las noches. Cree que estoy dormida, pero la oigo. Intento ser muy buena para que no tenga que preocuparse por mí también. Guardo mis juguetes. Le doy las gracias a Rosa. No pido caramelos en la tienda aunque los quiera, porque mamá dice que el dinero escasea ahora». Se detuvo. Le sonrió a la fotografía, una sonrisa pequeña y temblorosa, y sus ojos brillaron. «Pero todavía creo que vendrán cosas buenas, papá. Mamá dice que si somos amables, el universo será amable con nosotros. Así que hoy voy a ser muy, muy amable. Quizás el universo ayude a mamá a no estar tan cansada». Se sentó allí un momento más, tarareando esa misma pequeña melodía que le había oído tararear en la despensa. Luego se inclinó hacia adelante y le dio un suave beso a la fotografía. La guardó de nuevo en el bolsillo de su vestido, como una persona guarda algo lo suficientemente precioso como para temer perderlo. Se levantó, se sacudió la tierra húmeda de las rodillas. Volvió a cruzar el césped hacia la casa, la taza de hojalata vacía balanceándose de una mano, tarareando. No miró hacia atrás. El dolor enseña a los corazones más pequeños a llevar las cargas más grandes.
Y mientras una niña de 3 años, que había perdido a su padre, todavía encontraba razones para tener esperanza. Un hombre adulto que había perdido a su familia había construido muros para asegurarse de que la esperanza nunca pudiera regresar. Alessandro no se movió durante mucho tiempo después de que ella se fuera. La mañana amaneció a su alrededor. El sol superó el techo de la finca y golpeó las cimas de las malas hierbas más altas del jardín. Y él seguía de pie detrás del muro de hiedra, mirando el lugar donde acababa de estar una niña. Entonces salió. Entró en el jardín en el que no había entrado en 3 años. Pasó junto a los enredos salvajes de tallos que una vez fueron las ordenadas hileras de Aria. Caminó hasta la base del viejo roble, hasta la roca plana, donde el anillo húmedo de agua ya estaba oscureciendo la tierra. Y se arrodilló exactamente donde Emma había estado sentada. Presionó la palma de su mano contra el suelo seco junto a la roca. Y entonces, sin nadie que lo viera, y sin más testigo que un jardín de girasoles que se había secado, Alessandro Moretti comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas y controladas de un hombre que recuerda, sollozos profundos e incontrolables que sacudieron todo su cuerpo, como si todas las puertas cerradas dentro de él se hubieran abierto de golpe, y 3 años de dolor no derramado se derramaran a través de todas ellas. Esa mañana, en un jardín que había abandonado durante 3 años, Alessandro Moretti finalmente lloró por la hija que había perdido, y sin saber por qué, por la hija que acababa de encontrar. Tampoco durmió esa noche, pero el insomnio era diferente esta vez. Tenía la forma de algo que necesitaba ser dicho. A la mañana siguiente estaba en su escritorio antes de las 8. Se había lavado la cara, se había puesto una camisa limpia, había ensayado, en el silencio de su propia cabeza, 3 o 4 frases de apertura, y las había rechazado todas. Cuando Rosa vino a preguntar si quería desayunar, dijo que no, y en su lugar le pidió que enviara a Sofía al estudio cuando llegara. Sofía llegó a las 9:30. Se detuvo en la puerta y llamó una vez, como siempre hacía, y entró con las manos juntas delante de ella, como siempre las tenía. Pequeñas, cuidadosas, esperando. Vio el miedo en su rostro antes de que dijera nada. «Señor, ¿quería verme?» «Sí. Por favor, siéntate». Ella no se sentó. Permaneció de pie justo dentro de la puerta, sus dedos presionados blancos contra sus propios nudillos. «¿He hecho algo mal, señor?» «No, Sofía. Todo lo contrario. Necesito disculparme contigo». Sus ojos se levantaron. Nunca la había visto tan sorprendida. «Durante 5 años», dijo él, «has trabajado en esta casa, y en 5 años nunca te he preguntado por tu vida, por tu marido. Lo siento». Algo se desvaneció en ella con esas palabras. Sus manos se relajaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Giró ligeramente el rostro hacia la alta estantería junto a la puerta, como para darse un momento para ser una persona antes de tener que ser de nuevo una ama de llaves. «¿Cómo sabe lo de mi marido?», preguntó en voz baja. Él dudó. La honestidad era la única puerta que le quedaba. «Vi a Emma en el jardín ayer por la mañana. No debía, pero no pude apartar la mirada. Ella se llevó la mano a la boca. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche, y quizás toda la semana, se derramaron. Esta vez no intentó ocultarlas. Se llamaba Daniel», dijo ella. «Daniel Carter. Era obrero de la construcción. Hace 2 años hubo un accidente en una obra en Queens. Un andamio. Emma tenía 1 año. Apenas lo recuerda, pero de alguna manera todavía se aferra a él. Aprendió por sí misma a hablarle a esa fotografía. Nunca le enseñé cómo. Simplemente empezó una mañana, y lo ha hecho cada mañana desde entonces». Él asintió lentamente. Tenía miedo de romper la frágil cosa que acababa de abrirse entre ellos. La llamada telefónica en la cocina hace 2 noches. ¿De qué se trataba? Ella bajó la mirada a sus manos. El edificio en el que alquilo fue vendido el año pasado. El nuevo propietario subió el alquiler. Luego lo volvió a subir. «No puedo pagar el alquiler y el cuidado de Emma. He estado buscando un segundo trabajo, pero con ella tan pequeña, nadie quiere contratar a una madre que tiene que irse a las 5. Sofía, ¿por qué no viniste a mí?» Ella casi sonrió. Fue una sonrisa muy cansada. «Parece usted tan lejano, señor».
No quería agobiarlo con mis problemas. Usted lleva su propio dolor. Las palabras le llegaron más profundamente de lo que ella podría haber imaginado. Estuvo en silencio por un largo momento, y luego, por primera vez fuera de los muros de su propia cabeza, pronunció su nombre en voz alta. El nombre de mi esposa era Isabela. Mi hija era Aria. Tenía 6 años. Sofía no le ofreció un consuelo vacío, solo escuchó. Al final de esa conversación, 2 extraños que habían vivido bajo el mismo techo durante 5 años se habían visto, por primera vez, el uno al otro. No le dijo lo que iba a hacer. Tenía miedo de que si se lo ofrecía abiertamente, ella lo rechazaría. Por la misma dignidad cansada que la había mantenido en silencio durante 2 años. Así que trabajó como los hombres, como él siempre habían trabajado. En silencio, a través de papeles y llamadas telefónicas y nombres que no eran los suyos. Al final de la semana, su abogado había comprado el pequeño edificio de apartamentos en las afueras de Queens, donde vivían Sofía y Emma. La compra se hizo a nombre de una empresa fantasma que Alessandro solo había usado una vez antes, para Villa Rossi Holdings. Una carta educada fue enviada a los 6 inquilinos del edificio 3 días después, en un papel con membrete corporativo muy ordinario, anunciando que Villa Rossi Holdings se complacía en presentar una iniciativa de apoyo familiar para hogares con niños pequeños. El alquiler para las unidades que calificaran se reduciría a la mitad a partir del 1 del mes. No se requerían papeles, sin condiciones. Sofía llamó al número del membrete el mismo día. Habló con una recepcionista que nunca conocería. Le agradeció a la mujer 3 veces, con la voz temblorosa. Y colgó antes de que la recepcionista pudiera decir algo que Alessandro no la hubiera preparado para decir. Nunca sospechó. Las cartas de alquiler no venían de jefes de la mafia. Luego le subió el sueldo. Le dijo, cuando le entregó el nuevo sobre él mismo, que se lo debía. Que 5 años de servicio leal no habían sido recompensados y que esto era una corrección, no un regalo. Ella intentó negarse 3 veces. Él esperó cada vez hasta que ella se detuvo, y luego dijo lo mismo más bajo. Te lo has ganado, Sofía. Esto no es lástima. Son 5 años de justicia que llegan tarde. Arregló que Emma asistiera a un pequeño preescolar privado a 10 minutos de la finca. Contrató a 2 empleados diurnos adicionales para que el horario de Sofía terminara antes de que se pusiera el sol. Para que pudiera estar allí cuando Emma llegara a casa. Para que pudiera cenar con su hija en lugar de a la luz de una lámpara después de medianoche. Sofía lloró el día que le habló de la escuela. Lloró en silencio en su puesto junto a la puerta de la cocina. Y dijo las palabras «gracias» tantas veces que finalmente tuvo que levantar una mano para detenerla. Algo en la casa comenzó a cambiar. Emma se volvió más valiente. Empezó a levantar la vista cuando Alessandro entraba en una habitación. En 2 semanas lo saludaba por su nombre. No el señor que su madre le había enseñado, sino un pequeño y formal «Buenos días, señor Moretti». Dicho con tanto orgullo que él casi sonrió la primera vez que lo oyó. Dejó de evitarla. Se quedaba en la cocina durante el desayuno. Escuchaba cuando ella le contaba a Rosa largas y complicadas historias sobre una niña en la escuela llamada Lucía que no recordaba dónde había puesto su pañuelo. Hacía preguntas, pequeñas. Aprendió el nombre de su maestra. Una tarde, ella vino a él en el estudio. Se detuvo a unos pocos pasos cuidadosos de su escritorio. Una mano escondida en el bolsillo de su vestido, donde vivía la fotografía. Su voz era muy pequeña. «Señor Moretti, ¿cree que mi papá todavía me está mirando desde las estrellas?» Él dejó su pluma, rodeó el escritorio, se arrodilló lentamente para estar al nivel de su pequeña cara redonda, y la miró a los ojos con todo el peso de lo que había aprendido en 3 años. Amando a personas que ya no respondían. «Sí, Angelito, creo que tu papá te está mirando. Y creo que alguien más, alguien a quien amé mucho, también está mirando, justo a su lado». Ella le sonrió entonces. Una sonrisa real, pequeña y tímida, y ofrecida por completo. Alessandro Moretti había comandado ejércitos de hombres. Nada lo había desarmado tanto como una pequeña mano deslizándose en la suya sin permiso. Esperó hasta el sábado.
Lo había pensado toda la semana, dándole vueltas a la idea en su mente como un hombre le da vueltas a una piedra pesada que aún no está listo para levantar. El sábado por la mañana, cuando la luz a través de los altos ventanales del este tenía esa particular cualidad clara de un buen día comenzando, bajó a la cocina con una vieja camiseta gris y un par de pantalones de trabajo que no había usado en más de 3 años. Sofía estaba sirviendo café para Rosa. Se giró al oír sus pasos y casi se le cae la cafetera. Él casi sonrió. «El jardín», dijo. «Ha esperado 3 años. Creo que es hora». Ella dudó. Él observó su rostro con atención. La pequeña guerra entre la esperanza y la cautela que lo cruzó. «Señor, ¿está seguro? Es un lugar privado para usted. Ha sido un lugar cerrado para mí. Hay una diferencia». Cogió una segunda taza, la llenó y la puso delante de Emma. Jay acababa de entrar con su muñeca bajo un brazo. «Me gustaría que los 3 lo recuperáramos, si tú y Emma estáis dispuestas». Emma miró de su madre a él. Sus ojos estaban muy abiertos. «Sí», dijo solemnemente antes de que su madre pudiera responder. «Sí, por favor, señor Moretti. Los girasoles quieren volver». Sofía se rió en voz baja, con los ojos húmedos, y se presionó el dorso de la muñeca contra los ojos. Salieron por la abertura arqueada en el muro de hiedra poco después de las 9. Alessandro removió la tierra con una pala que había estado apoyada, sin tocar, en el cobertizo durante 3 inviernos. Sofía lo seguía con un paquete de papel de semillas que había comprado en una ferretería el jueves, arrodillándose en la tierra recién removida, presionando cada semilla con la cuidadosa concentración de una mujer que entendía cuánto de la vida se reducía a las cosas que enterrabas y esperabas. Emma los seguía a ambos con la pequeña taza de hojalata, rellenada una y otra vez del grifo exterior, regando cada hilera sembrada con tremenda seriedad. Alessandro les habló de Aria mientras trabajaban. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta sin que el sabor a hierro le subiera a la garganta. «Le encantaban los girasoles porque siempre miran al sol», dijo. Presionó suavemente la palma de su mano contra la tierra. Solía decirle a su madre que las flores sabían dónde mirar, incluso en días nublados. Emma levantó la vista de su taza. «Mi mamá dice lo mismo. Mamá dice que siempre tenemos que girarnos hacia el sol». La mano de Sofía se detuvo en el paquete de semillas. No levantó la vista, pero Alessandro vio la pequeña y cuidadosa sonrisa que se dibujó en la comisura de sus labios. Los 3 trabajaron en un cálido silencio durante otra hora. Vito Rossi salió una vez por la puerta de servicio, en su ronda matutina de perímetro. Se detuvo al borde de las losas cuando los vio. Se quedó allí quizás un minuto entero, viendo a su jefe reírse de algo que una niña de 3 años acababa de decir, la primera risa que había oído de Alessandro Moretti en 3 años. Y luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y regresó por donde había venido, no queriendo romper lo que estaba sucediendo en ese jardín. Esa noche, los 3 comieron juntos en la cocina. No se dijo mucho, no era necesario. Emma contó una historia muy larga sobre Lucía en el preescolar, y un pañuelo perdido. Alessandro escuchó, realmente escuchó, y se rió en los momentos adecuados. Durmió esa noche, la casa volvía a respirar, aunque nadie se había atrevido a decirlo en voz alta todavía. Las semanas que siguieron tuvieron la extraña y tierna cualidad de una estación, una que un hombre no esperaba vivir para ver. Alessandro comenzó a llegar a casa antes del anochecer. Lo hizo sin anunciarlo, sin explicarlo, sin pedir permiso a nadie, lo que, en una vida como la suya, era lo más parecido que había conocido a una rebelión privada. Acortó las reuniones. Dejó de beber el segundo vaso de whisky en largas cenas con hombres en los que no confiaba. 2 veces se levantó en medio de una negociación. Dijo lo que tenía que decir en 3 frases limpias y se fue antes de que el café se enfriara. Porque Emma tenía una actuación en el preescolar esa noche y le había dicho que intentaría estar allí. Emma había comenzado a llamarlo de una manera nueva. Había empezado el primer sábado después del jardín. Le costaba pronunciar las sílabas de su apellido. Y una tarde, a mitad de una historia sobre su amiga Lucía, simplemente dijo «Tío Al» en su lugar.
como si el nombre siempre le hubiera pertenecido. Sofía se había quedado muy quieta y lo había mirado rápidamente, preparada para corregir a su hija. Él había negado con la cabeza, un pequeño movimiento. «Déjala». Los girasoles en el jardín ya le llegaban a los tobillos a Emma. Los medía cada mañana con la palma de su pequeña mano, comparando la altura de hoy con la de ayer con una concentración feroz. Notó cambios en sí mismo que no tenían nada que ver con la casa. Sus hombres también los notaron, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Tardaba más en enfadarse, escuchaba más tiempo antes de hablar. Viejas rencillas que antes le habrían costado a alguien los dientes se cerraban con una palabra, una advertencia, una oportunidad que no habría ofrecido 6 meses antes. Aún no sabía que un hogar con un niño durmiendo hace que un hombre reconsidere el peso de cada acto de crueldad que una vez encontró ordinario. Sabía, sin embargo, una cosa muy claramente. Estaba enamorado de Sofía Carter. No era el tipo de amor que había conocido con Isabela. Aquello había sido fuego, brillante, repentino y completo. El tipo de amor que llega a la vida de un joven y reorganiza los muebles en una sola tarde. Esto era más lento, más silencioso. Algo que había crecido centímetro a centímetro en la misma tierra donde una vez estuvo enterrado algo más. Le dolía de una manera que no sabía que el amor podía doler, porque había aprendido, de la peor manera que un hombre puede aprenderlo, exactamente lo que cuesta un corazón roto. Y también amaba a Emma, lo sabía ahora, no como un reemplazo de la hija que había perdido. Ningún niño podría ser eso, sino como un segundo corazón plantado en el mismo jardín, creciendo junto al recuerdo del primero. No dijo ninguna de estas cosas en voz alta, todavía no. Una noche, al final de una larga semana, después de que Emma se hubiera dormido arriba, en la pequeña habitación junto a la cocina que Sofía usaba ahora por las noches, Alessandro le pidió que se quedara. Los dos se sentaron juntos, en los escalones de piedra en la parte trasera de la casa. El jardín yacía en una sombra azul más allá de ellos. Una luna creciente colgaba baja sobre la línea de los árboles. Ninguno de los dos habló durante 10 minutos. Entonces Alessandro dijo, sin girar la cabeza: «Sofía, me has devuelto algo que durante 3 años creí que se había ido para siempre». Ella no respondió con palabras, solo extendió la mano en silencio y la posó sobre la suya en la fría piedra entre ellos. Fue suficiente. Por primera vez en 3 años, Alessandro Moretti se durmió sonriendo. Y no se despertó ni una vez para comprobar que no había sido un sueño. 3 días después, en una cálida tarde de miércoles a mediados de julio, Marco Bellini subió por el largo camino de la finca Moretti en un sedán negro, como había hecho 2 veces por semana durante 15 años. Marco Bellini era el consigliere de la familia Moretti, y era, en el lenguaje de ese mundo, lo más parecido que Alessandro había tenido a un hermano. Había entrado en la familia a los 23 años, apadrinado por un capitán mayor del Bronx que desde entonces había muerto de viejo. Y había ascendido por todos los rangos de la manera tradicional. Pacientemente, cuidadosamente, sin parecer nunca querer el puesto que acabó ocupando. Tenía 38 años ahora, exactamente la edad de Alessandro. Tenía un rostro delgado y vigilante, y el tipo de voz que hacía que los hombres se inclinaran hacia adelante sin saber por qué. Era a quien Alessandro enviaba a las habitaciones a las que él mismo no podía entrar. Era quien negociaba con la rama siciliana de la familia en Palermo cuando los ánimos se caldeaban demasiado para que el jefe apareciera personalmente. Era respetado en todos los distritos del territorio, desde los viejos dones de Little Italy hasta los jóvenes lugartenientes que dirigían los muelles en Brooklyn. Los hombres decían, cuando decían algo sobre él, que Marco Bellini nunca había defraudado a don Moretti. Entró en el estudio esa tarde llevando una carpeta de cuero y vistiendo el mismo traje oscuro que había usado en cada reunión durante una década. «Don Marco, siéntate». Se sentó. Abrió la carpeta. Expuso el informe con el mismo tono medido y sin prisas que siempre usaba. Los territorios del sur seguían tranquilos, pero la familia genovese había lanzado 2 tanteos en los últimos 10 días. Nada abierto.
Solo un capitán suyo haciendo demasiadas preguntas amistosas a un contable de Moretti. También había rumores, aún sin confirmar, de que la gente de Colombo estaba interesada en la ruta de envío a través de Red Hook. Nada había escalado. Nada requería fuerza todavía. Pero Marco recomendó, con la cuidadosa redacción que siempre usaba, que se reforzara el perímetro de la propia finca. 2 hombres adicionales por las noches, un cambio de rotación en la puerta principal, cámaras reemplazadas en el acceso oeste. Alessandro escuchó sin interrumpir. Cuando Marco terminó, asintió una vez. Hazlo. Habla con Vito sobre la rotación. Ya está programado para mañana por la mañana. Bien. Marco cerró la carpeta. No se levantó de inmediato. En cambio, sus ojos se desviaron más allá del hombro de Alessandro hacia la alta ventana que daba al césped trasero. Estuvo en silencio un instante más de lo habitual. Alessandro se giró para seguir su mirada. Más allá del muro de hiedra, Sofía estaba arrodillada en el jardín. Emma estaba de pie a su lado, una pequeña mano enroscada alrededor del hombro de su madre, riendo de algo que Sofía acababa de señalar. Los tallos de girasol a su alrededor casi llegaban al pecho de Emma. La luz de la tarde caía sobre ellas como oro vertido lentamente. «La casa se ve bien», dijo Marco en voz baja. «Usted se ve bien, Don. La familia se alegra de verlo. Es bueno para todos cuando el jefe está feliz de nuevo». Alessandro se permitió una pequeña sonrisa. Se levantó y le dio una palmada ligera en el hombro a Marco. «Gracias, hermano. Mantén el techo firme sobre nosotros mientras yo vuelvo a poner las paredes». «Siempre, Don». Marco se levantó, cogió su carpeta, caminó hacia la puerta. Marco Bellini salió del estudio con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. Pero Alessandro, todavía observando a una niña reír en un jardín que una vez había enterrado, no se dio la vuelta para notarlo. La tarde del martes siguiente trajo la misma luz cálida y anodina que cualquier otra. Sofía había pasado la mañana aireando los armarios de la ropa blanca en el segundo piso. Un poco antes de las 3, Rosa le preguntó si podía llevar una bandeja de té y galletas al pequeño estudio secundario en la planta baja, donde Marco estaba trabajando con una pila de papeles que había traído de la ciudad. Sofía levantó la bandeja, caminó por el largo pasillo de mármol, se detuvo en la puerta del estudio secundario. La puerta se había quedado ligeramente entreabierta. Marco no estaba en el escritorio de la habitación exterior. Podía oír su voz a través de la puerta entreabierta que conectaba con la oficina privada más pequeña. Baja, sin prisas, como siempre hablaba cuando no sabía que alguien estaba escuchando. Entró en silencio y dejó la bandeja en la esquina del escritorio, exactamente donde a él siempre le gustaba. Se giró para irse. Fue entonces cuando le oyó decirlo. «Mañana por la noche, todos nuestros hombres. Alessandro no sale de esa casa». Sofía se quedó helada. Su mano, que había estado alcanzando el pomo para cerrar la puerta exterior detrás de ella, se detuvo a mitad de camino. Marco continuó con la misma voz tranquila. 3 años. 3 años es suficiente. Después de mañana por la noche, todo el territorio Moretti nos pertenece. Hubo un breve silencio. El silencio de alguien al otro lado de la línea haciendo una pregunta. Luego la voz de Marco de nuevo, más fría ahora, más nítida. «La niña y la mujer de la casa, encárgate de ellas con el resto. Sin testigos, nadie sale». La sangre se le fue del rostro a Sofía en una sola ola lenta. Dio un paso inseguro hacia atrás. Su cadera golpeó la esquina del escritorio. Un pequeño jarrón de cristal en el borde lejano se tambaleó, y ella se lanzó y lo atrapó con ambas manos. Y lo enderezó sin hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo. «Espera», dijo Marco en la otra habitación. Su voz se había agudizado. «Espera». Algo se movió ahí fuera. Sofía no pensó. Se giró y se deslizó fuera del estudio exterior hacia el pasillo. Y se metió en el estrecho armario de la ropa blanca, 3 puertas más allá. Tiró de la puerta casi cerrándola detrás de ella y se apretó contra los estantes en la oscuridad. Oyó los pasos de Marco salir al pasillo, lentos, medidos. Se detuvo en la puerta del estudio. Lo oyó entrar. Lo oyó caminar una vez por la habitación.
Luego, después de un largo momento, lo oyó volver a la oficina interior. Oyó cerrarse la puerta. Esperó. Contó sus propias respiraciones. Contó 5 minutos. Luego abrió la puerta del armario y salió. Caminó un paso cuidadoso a la vez por el largo pasillo de mármol hacia el estudio principal, al final de la casa. Forzándose a no correr, forzando cada pisada a sonar como la de una ama de llaves en un recado ordinario, forzando sus brazos a colgar sueltos a sus costados. Dentro de su pecho, su corazón latía como un tambor en una guerra de la que no había pedido formar parte. Hay verdades que una persona no puede desoír, y una vez oídas, solo dejan 2 caminos: fingir y posiblemente morir por hablar. Sofía había elegido el segundo camino antes incluso de darse la oportunidad de tener miedo. El consigliere había hablado, y ahora la empleada lo había oído. Y en los próximos 10 minutos, uno de ellos tendría que decírselo al hombre para el que ambos trabajaban. Llegó a la puerta del estudio principal. Llamó una vez. Sus nudillos apenas hicieron ruido contra la pesada madera. Adelante. Abrió la puerta, entró y la cerró detrás de ella. Luego se quedó allí, con la espalda pegada a la madera, como si temiera que la puerta pudiera abrirse sola si la soltaba. Alessandro levantó la vista de una pila de manifiestos de envío. Su pluma todavía estaba en su mano. Vio su rostro y todo lo demás en el escritorio dejó de importar. «Sofía, ¿qué pasa?» «Señor». Su voz salió más firme de lo que se sentía. Se sorprendió por eso. «Acabo de oír algo. En el estudio secundario, hace unos minutos. Si no me equivoco, está usted en un peligro muy grande». Él dejó la pluma. Se enderezó en su silla. «Dime, despacio». Ella se lo contó. Le contó lo de la bandeja de té. Le contó lo de la puerta entreabierta. Le contó la voz de Marco al teléfono en la oficina interior y las palabras exactas que le había oído decir. «Mañana por la noche, todos nuestros hombres». Alessandro no sale de esa casa. Le contó el silencio posterior y la segunda frase. La frase que la había helado donde estaba. 3 años es suficiente. Después de mañana por la noche, todo el territorio Moretti nos pertenece. Le contó lo del jarrón que casi había tirado y el armario de la ropa blanca donde se había escondido. Y los 5 minutos que había esperado en la oscuridad antes de salir y venir aquí. Solo omitió una cosa. La parte de la conversación de Marco que había sido sobre ella y Emma. No quería decir esas palabras en voz alta todavía. Tenía miedo de que decirlas las hiciera reales de una manera que aún no podía soportar. El rostro de Alessandro cambió en pequeñas y precisas etapas mientras ella hablaba. Al final, no había nada en su rostro. «¿Estás segura de que era Marco?» «Estoy segura». Estaba de pie en la puerta. Conozco su voz. La miró durante mucho tiempo. Ella no apartó la mirada. Dejó que la mirara. Mantuvo las manos juntas delante de ella porque no confiaba en que se quedaran quietas de otra manera. Conocía a Marco Bellini. Lo conocía desde hacía 15 años. Le había confiado su vida, su familia, la forma del imperio que su padre le había dejado. Hubo, por un pequeño y misericordioso momento, una parte de él que deseaba fervientemente creer que Sofía había oído mal. Miró sus ojos y escuchó su voz, y vio el pequeño temblor en sus muñecas. Y supo que no había oído mal ni una sola palabra. ¿Entiendes lo que esto significa, Sofía? Si te equivocas, esta es una acusación que le costará la vida a un hombre leal. Si tienes razón, Marco te matará en el momento en que sepa que lo oíste. Entiendo. Ella asintió una vez. Pero si me quedo en silencio, señor, usted morirá, y Emma perderá al hombre que ha empezado a llamar tío Al. Él se levantó, cogió el teléfono de su escritorio y marcó un solo número. «Vítor, ven al estudio principal ahora». Vítor Rossi llegó en 2 minutos. Los 3 se pararon juntos junto al escritorio. En menos de 5 frases, Alessandro expuso el plan. Vítor llevaría un equipo de confianza a la residencia privada de Marco en la ciudad esta noche antes del anochecer, y lo tomarían en silencio antes de que tuviera la oportunidad de moverse por su cuenta. El rostro de Vítor se puso del color de la piedra mientras escuchaba. No hizo preguntas. Asintió una vez. Se fue. Alessandro se volvió hacia Sofía. «Esta noche, tú y Emma
Estaréis en la habitación segura del sótano. No saldréis. No abriréis la puerta a nadie más que a mí, sin importar lo que oigáis. Sí, señor. Se giró para irse. Se detuvo en la puerta. Sofía. Él la miró hacia atrás. Gracias. Ella bajó la cabeza y salió. Se quedó solo en el estudio. Caminó lentamente hacia el pequeño marco de plata que había estado en la esquina de su escritorio durante 3 años. Tocó el cristal sobre el rostro de Isabela una vez, ligeramente. «Todavía puedo luchar», le dijo. Durante 15 años, Marco Bellini le había sonreído como un hermano. Esta noche, uno de ellos descubriría lo que esa sonrisa había estado ocultando realmente. Vítor salió de la finca a las 7 de esa tarde con 6 de sus hombres de mayor confianza, y 2 sedanes negros que no llevaban placas que la policía reconocería. Condujeron hacia la ciudad bajo la última luz del verano. No hablaron en el camino. La residencia privada de Marco Bellini estaba en el segundo piso de una casa de piedra rojiza convertida en el West Village, una dirección que solo 3 personas fuera de su propia casa debían conocer. Vítor era una de esas 3. Él y sus hombres aparcaron a una manzana y se acercaron a pie en parejas desde extremos opuestos de la calle, como habían sido entrenados. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Vítor lo sintió en la base de su columna vertebral en el momento en que su mano tocó el pomo. Una puerta cerrada era una buena puerta. Una puerta abierta era un mensaje. La empujó para abrirla con la boca de su arma. El apartamento estaba vacío. No vacío como lo está una casa cuando su dueño ha salido por la noche. Vacío como lo está una casa cuando su dueño ha decidido, unas horas antes, que nunca volverá a ella. El armario del dormitorio estaba abierto. 2 chaquetas de traje permanecían en sus perchas, pero el tercer hueco donde siempre había colgado el abrigo gris oscuro estaba vacío. La caja fuerte en la pared detrás del cuadro enmarcado de la costa amalfitana estaba abierta y vacía. El portátil del escritorio había desaparecido. Las 3 máquinas más antiguas en el estante debajo de la ventana habían sido limpiadas. Teclados, pantallas y carcasas, todo con el cuidado profesional de un hombre que había pensado en cada huella dactilar que podría dejar atrás. Había una taza de espresso a medio llenar en la esquina del escritorio. Todavía estaba ligeramente caliente. Se les había escapado por horas, quizás solo 2. Vítor se quedó en medio del estudio por un largo momento y cerró los ojos y respiró hondo. Luego sacó su teléfono y marcó. «Señor, se ha ido». Sabía que íbamos a venir. Al otro lado de la línea, en el silencio del estudio principal en Long Island, Alessandro Moretti maldijo en voz baja una palabra fea. Alguien en la casa le había advertido. Esa era la única respuesta. Alguien dentro de la propia finca había cogido un teléfono en las últimas 4 horas. Y le había dicho a Marco Bellini que la trampa que había estado tendiendo durante 15 años había comenzado a cerrarse sobre él. No había tiempo para averiguar quién. «Vuelve a casa», dijo Alessandro. Su voz se había vuelto muy plana. «Todos los hombres, ahora mismo. Ya no tiene el lujo de esperar a mañana. Vendrá esta noche. En camino». Alessandro salió del estudio y bajó por el pasillo hacia la cocina. Sofía estaba de pie junto al mostrador, con Emma dormida en su hombro, la pequeña boca de la niña abierta contra la clavícula de su madre. Sofía levantó la vista y leyó su rostro en un solo segundo. «Al sótano», dijo él, «ahora». Ella no preguntó por qué. Ajustó el peso de Emma en sus brazos y se dirigió hacia la puerta que bajaba. Los acompañó él mismo a la habitación segura. No encendió las luces. En el último umbral se detuvo, y Emma se movió lo suficiente como para levantar su pequeña cabeza del hombro de Sofía. Parpadeó hacia él, pesada de sueño, y levantó una pequeña mano y lo saludó. Él le devolvió el saludo. Cerró la puerta de acero. Oyó el cerrojo deslizarse desde el interior. Se quedó allí un segundo más, con la palma de la mano plana contra el metal frío. Y luego se dio la vuelta y volvió a subir. El equipo de Vito llegó por las puertas 15 minutos después. En otros 10, todas las ventanas de la planta baja habían sido revisadas. Todas las puertas habían sido reforzadas. Las luces principales se cortaron.
Solo 2 lámparas permanecieron encendidas en el pasillo de arriba. Suficiente para que un observador desde el césped creyera que el dueño de la casa estaba leyendo en la cama, como cualquier hombre corriente en una noche de martes corriente. Alessandro estaba en el gran salón, con un abrigo oscuro y su arma fuera de la funda. Presionó el liberador. Comprobó el cargador. Lo volvió a colocar en la empuñadura con un pequeño y limpio clic, y bajó la mano a su costado. Esperó. Había gobernado Nueva York durante una década. Esta noche descubriría si todavía podía conservar lo que le pertenecía, o si la traición de un hermano ya se lo había llevado en silencio. Y así llegó a medianoche. El primer sonido fue de cristal, un panel entero rompiéndose en el lado este de la casa, alto, limpio y brillante como hielo golpeado. El segundo sonido fue más pesado. Una puerta en el ala oeste se astilló hacia adentro en el mismo momento. Alguien empujando con un hombro o una bota el viejo roble hasta que el marco cedió. 2 entradas, simultáneas. Un asalto entrenado, cronometrado al segundo, y Marco había entrenado a los hombres que lo llevaron a cabo. Sin embargo, no había entrenado a los hombres que ahora los esperaban. El equipo de Vito Rossi había estado en la oscuridad durante 3 horas. Habían memorizado sus líneas de tiro. Habían barrido las líneas de visión 2 veces. Cuando el primer atacante dobló la esquina del pasillo este, uno de los hombres de Vito le disparó 2 veces antes de que el hombre levantara su propia arma. Y la lucha comenzó. Alessandro estaba en el salón principal. Oyó la puerta oeste ceder y se movió. El primero de ellos entró por el arco corriendo. Alessandro lo derribó en 3 zancadas. El segundo apareció detrás del primero, medio segundo demasiado tarde para ser cuidadoso, y Alessandro también lo derribó. El gran salón se llenó con el ruido plano y percusivo de los disparos. Cercanos y disciplinados por su lado, irregulares y reactivos por el de ellos. Vito controlaba el pasillo este. 2 de sus mejores hombres controlaban la escalera de servicio. El resto de la fuerza de asalto de Marco se había desplegado en el jardín trasero, como habían planeado en alguna habitación tranquila al otro lado del río una semana antes. Pero el camino del jardín había sido apostado por los hombres de Alessandro desde detrás del muro de hiedra, en el momento en que el primer panel de cristal se rompió, y los atacantes se encontraron atrapados entre las losas y un muro que no podían escalar lo suficientemente rápido. Hombre tras hombre cayó. Los leales a Moretti no cedieron terreno. Alessandro avanzó hacia el vestíbulo principal, tomando una posición de tiro junto a la base de la escalera de mármol. Desde aquí podía ver las altas puertas principales, todavía en pie, todavía cerradas, y la larga ventana a su lado. Algo se movió al otro lado de esa ventana. Levantó su arma. Las altas puertas fueron abiertas con calma por una mano que había estrechado 100 veces. Marco Bellini entró en el vestíbulo principal de la casa que había recorrido 2 veces por semana durante 15 años. Llevaba el mismo abrigo gris oscuro que faltaba en su armario 3 horas antes. Tenía una pistola en su mano derecha y ninguna expresión en su rostro. Cuando vio a Alessandro a 30 pies de distancia, con el arma apuntando a su pecho a través del pálido mármol, se detuvo. Se quedaron así. 2 hombres que habían comido 1000 veces juntos. 2 hombres que habían enterrado a los capitanes del otro, bailado en las fiestas de compromiso del otro. Se habían sentado en el mismo porche durante las mismas largas noches de invierno. La boca de Marco se movió en la más pequeña de las sonrisas. «Lo sabías», dijo en voz baja a través del mármol. «De alguna manera lo sabías». Alessandro no respondió. Detrás de Marco, en la puerta, uno de sus lugartenientes recibió un disparo en el hombro y retrocedió tambaleándose por los escalones delanteros. Desde el pasillo este, llegó la voz limpia y tranquila de Vito Rossi, dando órdenes a sus hombres. Los ojos de Marco se desviaron más allá del hombro de Alessandro por un instante, y Alessandro lo vio entender completamente, sin la ilusión de la sorpresa que su gente estaba perdiendo. Marco dio un cuidadoso paso hacia atrás, hacia la puerta abierta. «Aquí no», dijo. «No esta noche. Pero vas a perderlo todo, hermano. Todo». Se dio la vuelta y salió. Alessandro corrió tras él por la puerta, bajando los escalones delanteros.
Pero un todoterreno negro ya estaba en la entrada del camino, con la puerta trasera abierta. Marco se lanzó dentro. Los neumáticos mordieron la grava. En segundos, las luces traseras eran 2 puntos rojos desapareciendo entre los árboles. Alessandro se quedó en los escalones delanteros de la finca con su arma a su lado, mirando la carretera hasta que el último sonido de ese motor murió en la noche de verano. Volvió a entrar. El gran salón era una ruina. Cristales sobre el mármol, sillas volcadas. 2 de los hombres de Marco yacían donde habían caído, y ninguno de los suyos. Vito estaba apoyado en la base de la escalera, con una mano presionada con fuerza sobre su hombro izquierdo. Su camisa oscura y húmeda bajo la presión de sus dedos. Levantó la vista cuando Alessandro entró por la puerta y logró un brusco medio asentimiento. «Resistimos, señor. Lo hicimos retroceder». Alessandro asintió una vez. Pasó junto a Vito hacia el pasillo que llevaba a la puerta del sótano. Pero algo dentro de su pecho no se calmaba. Marco Bellini no venía a una casa preparado para morir y marcharse sin nada. Marco Bellini había salido por esa puerta principal con demasiada calma, demasiado resuelto. El ataque había fracasado. Pero Marco Bellini había salido de la mansión sonriendo. Y hombres como Marco Bellini no sonreían sin una razón. Caminó por el salón en ruinas sin detenerse. No miró los 2 cuerpos en el mármol. No miró el panel destrozado en la ventana este. Caminó directamente hacia el pasillo que llevaba al sótano. Y en las últimas 3 zancadas, casi corría. La puerta del sótano estaba cerrada. Subió las escaleras de 2 en 2. Abajo, se detuvo frente a la puerta de acero reforzado de la habitación segura. El cerrojo estaba en su lugar. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Por un pequeño segundo, la opresión en su pecho comenzó a aflojarse. Llamó. 3 golpes secos, luego 2, el código que habían acordado esa tarde. Nada. Esperó un instante. Volvió a llamar. Silencio. Probó la manija. Luego introdujo el código de anulación en el teclado digital junto al marco. El cerrojo se deslizó hacia atrás con un pesado ruido metálico. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. La pequeña manta rosa de Emma yacía arrugada en medio del suelo de hormigón. La taza de hojalata que Sofía había bajado con ella, medio llena de agua hacía una hora, había sido volcada. Una mancha oscura se extendía por una esquina. En la esquina más alejada, cerca de la rejilla de ventilación, la muñeca de trapo yacía de lado. Un brazo cosido extendido, como si la niña que la sostenía la hubiera soltado sin querer. Alessandro se quedó en la puerta por un segundo muy largo. Luego se dio la vuelta y volvió a subir corriendo las escaleras. Vito lo encontró arriba. Su camisa todavía estaba oscura bajo el hombro, pero su rostro se había puesto blanco por una razón diferente. ¿Qué? ¿No están allí? La boca de Vito se abrió una vez, se cerró una vez. Se movió. 2 de sus hombres acudieron a su señal, y los 3 se desplegaron por el nivel inferior de la casa. Revisando cada puerta de servicio, cada ventana, cada posible salida desde el nivel del sótano. La encontraron en 40 segundos. La entrada secundaria del sótano, la vieja puerta de acceso de los sirvientes escondida detrás de los botelleros. La que no se había usado en una década, había sido forzada desde el exterior. La cerradura había sido taladrada. Las bisagras todavía estaban calientes. Más allá, la estrecha escalera de piedra subía a un cobertizo en el borde lejano del huerto. Y más allá del cobertizo se encontraba la puerta de servicio trasera que daba a la carretera exterior. Mientras Marco se había lanzado contra el frente de la casa, la ventana destrozada, la puerta oeste astillada, el asalto frontal al salón principal. Un segundo equipo había rodeado por la parte de atrás, a través de los jardines, y había entrado en el sótano por el camino largo. La batalla en el gran salón nunca había sido el objetivo. Solo había sido una distracción. Uno de los hombres de Vito había atrapado a un rezagado tratando de escalar el muro exterior. Lo arrastraron al vestíbulo principal ahora, con las manos a la espalda, sangre en la comisura de la boca. Alessandro se paró sobre él. Su voz era muy tranquila. ¿A dónde las llevaron? El hombre tragó saliva. Me dijeron solo que Marco las quería,
si el ataque principal fallaba. Dijo que vendrías a él. Dijo que si las tenía, no necesitaba esta casa. ¿Dónde? No lo sé, señor. No me dijeron la ubicación. Solo una fábrica abandonada en algún lugar al norte de la ciudad. No sé cuál. Lo juro. Alessandro soltó su cuello. Se enderezó. Se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso por el pasillo hacia el estudio principal. Dentro del estudio, cerró la puerta detrás de él. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la enorme y quieta furia que crecía en él como una marea. Caminó hacia su escritorio. Miró el pequeño marco de plata en la esquina. Hace 3 años, había perdido a la mujer de ese marco. No iba a perder a la mujer que estaba en algún lugar ahí fuera en la oscuridad esta noche. La puerta del estudio se abrió. Vítor entró. Todavía se llevaba una mano al hombro, pero sus ojos estaban claros. «Señor, tenemos que movernos, ahora». La voz de Alessandro era baja. «Cada contacto que tenemos, cámaras de tráfico de cada ruta de salida de la finca durante las últimas 2 horas, cada informante en nuestros libros, cada propiedad industrial abandonada en un radio de 2 horas. Quiero una ubicación en 3 horas». Marco Bellini había perdido la batalla por la mansión, pero acababa de llevarse las 2 únicas cosas que a Alessandro Moretti le quedaban en este mundo, y el jefe de la mafia estaba a punto de quemar Nueva York para encontrarlas. A las 3 de la mañana, toda la red leal de la familia Moretti estaba despierta. Los teléfonos sonaron en apartamentos sobre viejas panaderías en Brooklyn, sonaron en las oficinas traseras de 2 garajes en Queens, sonaron en el escritorio de un capitán en la comisaría 23, quien, 10 años antes, había visto a un hombre de Moretti salvar la vida de su hermano menor durante un robo en una tienda de la esquina. Sonaron para un informante en un restaurante de carretera al norte de la ciudad, y para un empleado nocturno en una gasolinera junto a la autopista, y para 3 mensajeros distintos que se movían entre los distritos después de la medianoche porque era más fácil que moverse durante el día. Vítor Rossi coordinó todo desde el salón principal, su hombro todavía vendado bajo la camisa, su voz firme. Su letra en el reverso del manifiesto de envío se llenaba lentamente de nombres, horas y números de matrícula. Alessandro no salió del estudio. Había extendido un mapa del área metropolitana de Nueva York sobre la superficie de su escritorio. Se paró sobre él con ambas palmas planas contra el papel y no se sentó ni una vez. Cada minuto pensaba en Emma. Tenía 3 años. Estaba en algún lugar en la oscuridad. Estaría intentando, como siempre intentaba, ser muy buena. Agarrar la mano de su madre con fuerza, no llorar en voz alta, no pedir la muñeca que había dejado en el suelo del sótano. No podía soportar la imagen de su pequeño y serio rostro, haciendo esos cálculos en su cabeza. Cada minuto pensaba en Sofía. Ella había elegido el segundo camino. Había caminado desde ese armario de ropa blanca hasta su estudio y había hablado. Y ahora estaba pagando el precio de haber hablado. Y él le había prometido que no le pasaría nada. Y se había equivocado. A las 4:15 llegó la primera llamada útil. Una cámara de tráfico en la ruta de carga hacia el Bronx había capturado un todoterreno negro sin placas cruzando una intersección a las 12:30. El vehículo había girado hacia el noreste, hacia el corredor industrial a lo largo del río. A las 4:40 llegó una segunda llamada. Un informante que dirigía un pequeño depósito de grúas a 8 millas de la ciudad dijo que había visto 2 todoterrenos desconocidos aparcados detrás de una fábrica de papel abandonada, al borde de un viejo polígono industrial alrededor de la 1 de la mañana. Había luces encendidas en una de las ventanas del segundo piso. No había hecho preguntas. Había cogido el teléfono. Alessandro no esperó. 3 equipos salieron de la finca en 4 minutos. 6 vehículos, 15 hombres, armas ya revisadas y cargadas en el camino. Se acercaron a la fábrica de papel desde 3 direcciones. La puerta principal al frente, el muelle de carga en el lado este, y la escalera de mantenimiento que subía por el exterior del muro oeste hasta el acceso al tejado. Vítor y Alessandro lideraron el equipo frontal. Llegaron a las 5:15. Los pistoleros que Marco había dejado como guardias eran competentes y estaban despiertos. Pero habían planeado defenderse de un hombre solo y desesperado.
No habían planeado defenderse de 3 equipos entrenados, cerrando sobre ellos desde 3 direcciones en la última oscuridad antes del amanecer. El intercambio fue corto y brutal. Guardia por guardia, habitación por habitación, la planta baja fue despejada. Los hombres cayeron donde estaban. Ningún leal a Moretti cayó. Dentro del segundo piso de la fábrica, en una pequeña habitación llena de polvo que una vez fue la oficina de un capataz. Sofía y Emma estaban atadas a 2 sillas de respaldo recto. Emma no lloraba en voz alta. Ya había aprendido a tragarse el sonido. Sus pequeños hombros temblaban con sollozos silenciosos, y apretaba la barbilla contra el pecho. Y Sofía, cuyas propias muñecas estaban atadas detrás de los listones de madera de su silla, se inclinaba hacia ella tanto como las cuerdas le permitían, y susurraba, una y otra vez, las mismas frases suaves. «Está todo bien, mi amor. El tío Al está viniendo. ¿Recuerdas lo que prometió?» Emma asintió una vez. Susurró de vuelta, tan bajo que Sofía tuvo que inclinar la cabeza para oír. Papá también lo dijo. Papá dijo que el tío Al está viniendo. Afuera, los disparos se acercaban. Luego se acercaron aún más. Luego se detuvieron. Y en el repentino silencio, el sonido de pasos corriendo subió por la escalera de metal desde abajo. La puerta de la oficina fue abierta de una patada. Alessandro entró en la habitación. Sus ojos fueron primero a Sofía y luego a Emma. Y no podía recordar, en los 38 años de su vida, haber respirado tan libremente como en ese momento. Había gobernado imperios con una llamada telefónica, pero nunca se había sentido tan poderoso como al entrar en esa polvorienta habitación de fábrica para encontrarlas vivas. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Se arrodilló primero junto a la silla de Sofía, sus dedos moviéndose sobre los nudos de sus muñecas. Con la velocidad de un jefe de la mafia y el cuidado de un padre, y la cuerda se soltó. Luego Emma. Sus pequeñas manos estaban frías. Deshizo los nudos y la tomó en sus brazos en un solo movimiento, y ella envolvió ambos brazos alrededor de su cuello y enterró su rostro en el cuello de su abrigo. Tío Al, susurró contra su garganta. Solo eso, nada más. Él la abrazó. Extendió su mano libre, y la mano de Sofía encontró la suya. Y por un segundo completo, los 3 se abrazaron en medio de esa polvorienta oficina de capataz. Y nada en toda la noche arruinada podía tocarlos. Entonces la puerta al final de la oficina se abrió de golpe. Marco Bellini estaba en la puerta. 3 de sus hombres estaban detrás de él, con las armas ya levantadas. En algún lugar entre la escalera exterior y esta habitación, habían subido por una escalera de servicio que él había preparado de antemano. Y ahora tenían la puerta lejana. Alessandro, sin pensar, puso a Emma detrás de él con un brazo y se interpuso delante de Sofía en el mismo movimiento. Los dedos de Sofía se cerraron en la parte trasera de su manga. Sacó su arma y se irguió en toda su altura. «Marco, ¿por qué?» Marco sonrió. No era la pequeña y cuidadosa sonrisa del consigliere que se había sentado frente a él en 100 cenas. No era la sonrisa tensa y profesional que había usado con los capitanes genovés. Era una sonrisa que Alessandro nunca había visto en ese rostro en 15 años. Era la sonrisa de un hombre que había estado esperando este momento exacto durante mucho tiempo. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», dijo Marco en voz baja. «Después de todos estos años, he sido tu perro fiel. Después de todos estos años, nunca te has preguntado por qué estoy aquí». Dio un paso adelante. Sus hombres no bajaron las armas. «Se llamaba Roberto Bellini», dijo Marco. «Mi padre. Hace 25 años era un soldado bajo don Vittorio Moretti, tu padre. Y una noche tu padre decidió que era un informante. No había pruebas, no hubo investigación, no hubo oportunidad para que hablara. Tu padre dio la orden esa misma noche. Yo tenía 8 años. Estaba escondido debajo de la cama en la habitación de al lado. Oí a mi padre suplicar por la oportunidad de defenderse. Oí la pistola. La sonrisa de Marco no se movió. Mi madre se quitó la vida una semana después. Fui a un orfanato estatal con un nombre diferente. El brazo de Alessandro todavía estaba levantado. Podía sentir la pequeña frente de Emma presionada contra la parte baja de su espalda. Podía sentir los dedos de Sofía en su manga. Durante 15 años, continuó Marco, he estado dentro de tu casa.
He llevado tus trajes al sastre. He negociado tus tratados de paz. He levantado mi copa en tu compromiso. Hice todo eso para que un día pudiera quitarte todo, como una vez me lo quitaron a mí. La boca de Alessandro se abrió. Su voz, cuando salió, no era firme. Marco, si mi padre se equivocó, Marco, no es suficiente, lo interrumpió Marco. Su sonrisa se volvió más fría. Pero hay una cosa más que deberías saber antes de que terminemos. Sus ojos se clavaron en los de Alessandro. Hace 3 años tu esposa, tu hija, el accidente de coche. Alessandro dejó de respirar. Marco saboreó las siguientes palabras. No las apresuró. No fue un accidente. Fui yo. Corté la línea de freno. Elegí la curva. Elegí la hora. Un plan perfecto. Todo lo que necesitaba era que estuvieras lo suficientemente roto, lo suficientemente vacío, para dejarme tomar lo que tu padre me quitó, pieza por pieza, a lo largo de los años. Algunas verdades llegan 3 años tarde, y cuando lo hacen, el tiempo mismo parece detenerse, dejando solo el sonido de un corazón rompiéndose en una habitación donde a nadie se le permite respirar. La mano de Alessandro se levantó con el arma, todavía apuntaba, su brazo temblaba. Marco se rió, en voz baja, todavía confiado, ya saboreando el final de un plan de 15 años. Mi plan ha sido perfecto durante 3 años. Solo una cosa estuvo fuera de mi diseño, que una ama de llaves pasara por la puerta equivocada y oyera una llamada telefónica. Y ahora va a morir aquí a tu lado. Pero detrás de Marco, oculto por la sombra de un pilar roto, uno de sus hombres ya estaba rodeando a Alessandro por detrás, y estaba levantando un arma. Sofía lo vio. Estaba de pie justo detrás del hombro derecho de Alessandro, y desde el ángulo en que estaba, con la mano todavía agarrando la parte trasera de su manga, era la única persona en esa habitación que podía ver al cuarto hombre. Se había deslizado fuera de la sombra del pilar roto hace 3 segundos. Había cruzado el suelo de hormigón de puntillas. Estaba a 3 largos pasos detrás de Alessandro. Su brazo estaba levantado. La boca de su arma estaba a la altura de la nuca de Alessandro. No había tiempo para gritar. No había tiempo para advertir. No había tiempo para las palabras que habrían sido útiles. Sofía se movió. Lanzó todo su cuerpo hacia adelante y envolvió ambos brazos alrededor de Alessandro por detrás. Y lo empujó hacia abajo y hacia un lado con cada gramo de fuerza que tenía. Y se puso donde iría la bala. El disparo resonó en la habitación. La bala entró en su espalda, debajo del omóplato. Alessandro sintió el impacto contra él como si lo hubieran golpeado a él mismo. Un peso pesado y equivocado, colapsando en su columna vertebral. Brazos que se aferraban a él incluso mientras se aflojaban. La atrapó mientras caía. Se giró dentro de sus brazos y la bajó. Detrás de él, en el mismo aliento, un segundo disparo resonó. Un solo disparo limpio desde la puerta. Vito Rossi había entrado por la escalera exterior 3 segundos tarde y 1 segundo a tiempo, y el cuarto hombre cayó al hormigón sin volver a disparar. Alessandro miró hacia abajo. Los ojos de Sofía todavía estaban abiertos. Sus labios se movieron, y al principio no salió ningún sonido. Y luego, con un esfuerzo terrible, le dedicó la más pequeña de las sonrisas. «Mamá, mamá». El grito de Emma rasgó la habitación, pequeño, desgarrado e insoportable. Por un instante, Alessandro levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Marco Bellini. Marco todavía sonreía. Aún no había entendido lo que estaba viendo. Todavía, en algún rincón de su mente arruinada, esperaba ganar. Alessandro bajó a Sofía con cuidado al suelo. No apartó la vista de Marco. «Emma», dijo, y su voz era muy tranquila. «Ven aquí, Ángel. Sostén la mano de tu madre. Manténla despierta. Sigue hablándole. No te detengas». Emma tropezó hacia adelante y cayó de rodillas junto a Sofía. Tomó la mano de su madre entre las suyas y la presionó contra su pequeña mejilla húmeda, susurrando algo que Alessandro no oyó. Él se levantó. Ya no era el hombre que había perdido a una esposa hace 3 años. Ya no era el hombre que había llorado en un jardín hace 2 meses. Ahora era una tormenta, moviéndose sobre piernas. Levantó su arma. «Vítor, a mi izquierda, encárgate de los 2 de la puerta. Todos los demás conmigo». El enfrentamiento final fue muy breve.
No fue una pelea en ningún sentido real de la palabra. Fue un final. Sus hombres entraron por la puerta y la escalera de servicio a la vez, y los 3 tiradores restantes de Marco cayeron en el orden que Alessandro ya les había asignado en su propia cabeza. Y entonces, solo quedaba Marco. Alessandro no le habló, no disminuyó la velocidad. No le dio el final de una conversación que Marco había pasado 15 años planeando. Alessandro Moretti no le dio nada. Cuando terminó, se dio la vuelta sin mirar atrás. Cruzó el suelo de hormigón hasta donde yacía Sofía. La tomó en sus brazos, con Emma todavía aferrada a la mano de su madre. Y la sacó de la oficina del capataz, bajando las escaleras, a través de la planta baja en ruinas, hacia la pálida luz gris del amanecer. Víctor ya tenía la puerta del coche abierta. Condujeron. En el asiento trasero, Alessandro sostuvo a Sofía contra él con un brazo, y presionó su otra mano contra la herida en su espalda. Y su sangre empapó su camisa y su abrigo y su piel, y le habló durante todo el camino. Vas a estar bien, Sofía. Emma te necesita, yo te necesito. No te atrevas a dejarnos. ¿Me oyes? No te atrevas. Por segunda vez en 3 años, Alessandro Moretti llevaba a una mujer que amaba a un hospital. Y esta vez derribaría todos los muros de Nueva York antes de dejarla morir. El sedán se detuvo en la entrada de emergencias de un hospital privado a 1 hora al norte de la ciudad. Una instalación que la familia había usado durante una década, donde los médicos no hacían preguntas y los papeles siempre estaban en orden. 2 camilleros salieron al ver el coche. Alessandro llevó a Sofía a la camilla él mismo. No dejaría que nadie más la llevara. La depositó con la mayor delicadeza con la que había depositado algo en su vida, y solo retrocedió cuando el equipo de trauma comenzó a moverse. Emma todavía sostenía un puñado de su abrigo. Llevaron a Sofía a través de las puertas dobles. Una enfermera intentó, amablemente, guiarlo más allá de la ancha línea pintada en el suelo. Se detuvo allí. La pequeña mano de Emma se aflojó en la suya por un segundo y luego sus dedos se apretaron más que antes. Ya no lloraba. Estaba mirando cómo se cerraban las puertas. La levantó, la llevó a una fila de sillas de plástico contra la pared. Se sentó y la acomodó en su regazo, y ella presionó su pequeño y cálido rostro contra el frente de su camisa, justo en la mancha oscura de la sangre de su madre, y se quedó allí sin hacer ruido. Víctor entró media hora después. Su hombro había sido vendado correctamente bajo una camisa limpia, y caminaba sin cojear. Cruzó la sala de espera y se sentó en la silla junto a Alessandro, y habló con la voz tranquila de un hombre que da un informe final. La fábrica había sido despejada. Ningún tirador de Marco Bellini había salido. Ya se había hablado con los contactos policiales a lo largo del corredor industrial. Los papeles, a la manera de la familia, mostrarían un incendio causado por un cableado defectuoso. Entonces Víctor hizo una pausa. «Hay una cosa más, señor». Alessandro giró la cabeza. «Registramos el apartamento de Marco antes de venir aquí. Su libro de contabilidad personal estaba en la caja fuerte, detrás de la segunda estantería. Llevaba registros detallados, incluyendo hace 3 años, la línea que cortó en el sedán, la ruta que eligió, la hora, los nombres de los 2 hombres que pagó». Alessandro cerró los ojos. Durante 3 años había vivido con una sola palabra. ¿Por qué? Esta noche la respuesta había llegado, tinta negra sobre papel, completa e innegable, y no se sentía, como una vez había imaginado, como ganar nada. No dijo nada, solo asintió. Víctor se levantó después de un momento. Puso una mano muy ligeramente sobre el hombro de Alessandro, lo más parecido al consuelo que un hombre como Vito Rossi sabía dar, y luego salió para dejar que su jefe esperara. Pasaron 3 horas. Luego las puertas se abrieron y el cirujano salió, todavía con su bata, bajándose la mascarilla. «Va a vivir. La bala no alcanzó la arteria principal. Perdió mucha sangre. Necesitará tiempo, pero va a vivir». Alessandro cerró los ojos. Respiró hondo, el primer aliento real que había tomado desde que la levantó del suelo de hormigón de esa oficina de capataz. Le dejaron sentarse con ella. Estaba inconsciente. Su rostro estaba muy pálido contra la almohada, pero su respiración era regular.
y su mano, cuando la tomó entre las suyas, estaba caliente. Emma finalmente se había dormido en su regazo, sus mejillas manchadas con las huellas de lágrimas secas. Se sentó allí, a la pálida primera luz que entraba por las persianas del hospital, y le habló a Sofía en voz muy baja, aunque ella no podía oírlo. «Me salvaste», dijo. «No solo esta noche, desde el día que entraste en mi casa con esa niña». Lo recordó todo. 3 años de silencio, de habitaciones cerradas, de un jardín lleno de maleza, una medianoche lluviosa en una cocina. Una niña de 3 años al pie de un roble susurrándole a una fotografía. La pequeña mano de Emma deslizándose en la suya sin permiso. Y se admitió a sí mismo, sin vacilar esta vez, que amaba a Sofía Carter. No en lugar de Isabela, sino junto a ella, en algún otro compartimento de su corazón que no sabía que todavía estaba allí. Y Emma amaba a Emma como un hombre ama a su propia hija. No en lugar de Arya, sino un nuevo y pequeño corazón plantado en el mismo jardín, creciendo junto al recuerdo del primero. Al amanecer, sus pestañas se movieron. «Emma, está a salvo. Está dormida en mi regazo. ¿Y tú?» Él se rió una vez. Estaba llorando y no lo sabía. «Yo también estoy a salvo, gracias a ti. Hace 3 años lo había perdido todo. Esta noche casi lo había perdido todo de nuevo, pero sosteniendo la mano de una mujer que se había lanzado a una bala por él. Alessandro Moretti finalmente entendió que también, por fin, se le había devuelto todo. Las estaciones que siguieron tuvieron la extraña y apacible cualidad de una vida. Una vida que un hombre creyó que nunca se le permitiría vivir. Sofía se recuperó lentamente al principio, y luego de golpe. La cicatriz en su espalda era pequeña al final, una marca pálida debajo de su omóplato izquierdo, no más grande que la yema de un pulgar, y para cuando los girasoles en el jardín de Arya habían crecido tan altos como la barbilla de Emma, Sofía podía levantar a su hija en brazos de nuevo sin una mueca de dolor. El jardín estaba en plena floración ese año, por primera vez en 7 veranos. Fila tras fila de cabezas doradas giraban en lenta procesión a lo largo de la tarde, siguiendo al sol de la manera que Arya siempre había jurado que lo hacían. Toda la casa había cambiado con el jardín. La risa de Emma ahora recorría todo el largo pasillo de mármol. Rosa había comenzado a tararear de nuevo en la cocina. Sofía ya no trabajaba como ama de llaves. Alessandro había contratado nuevo personal él mismo, y le había pedido, en voz baja, una noche en los escalones traseros, si simplemente estaría en casa a partir de ahora. Ella había dicho que sí. Ahora tenía todas las horas de cada día con su hija. Emma, que una vez había jugado sola en el rincón de la despensa con una muñeca muy remendada, ahora tenía una madre que le leía cuentos en una silla junto a la alta ventana del este por las mañanas. Vittorio Rossi se había quedado en su antiguo puesto como jefe de seguridad. Su hombro había sanado. Sonreía mucho más que antes. Una cálida tarde a finales de verano, Alessandro llevó a Emma y Sofía al jardín mientras la luz comenzaba a dorarse. No se arrodilló primero frente a Sofía, se arrodilló frente a Emma, se bajó hasta estar al nivel de su pequeño rostro y tomó ambas manos de ella entre las suyas. Y su voz era muy suave. «Emma, si me caso con tu mamá, ¿me dejarás ser tu papá a partir de hoy?» La pequeña boca de Emma se abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rompió a llorar como solo llora un niño muy feliz, y le echó los brazos al cuello, y asintió, y asintió, y asintió, incapaz de encontrar las palabras. Alessandro se volvió entonces hacia Sofía. Sacó un pequeño anillo del bolsillo de su abrigo. «Sofía Carter, viví 3 años en silencio. Tú y Emma me trajisteis de vuelta a la luz. ¿Quieres ser mi esposa?» Ella ya estaba asintiendo entre lágrimas antes de que él terminara la frase. «Sí, sí, 1000 veces sí». Unos meses después, en una tarde fresca y luminosa, se casaron en el propio jardín de girasoles. Emma caminaba delante con un pequeño vestido blanco, esparciendo pétalos amarillos por el pasillo entre las hileras, riendo cada pocos pasos porque no podía evitarlo. Sofía la seguía con un sencillo vestido de marfil, caminando hacia Alessandro por el sendero de losas que Arya una vez había ayudado a colocar. Solo un pequeño círculo de familiares de confianza fue testigo.
Alessandro leyó sus votos sin mirar atrás a lo que había sido. Habló solo del presente y del futuro. Sofía dio los suyos a continuación. Luego Alessandro levantó a Emma en alto, y ella, aferrada a su cuello, recitó su propio voto, con la voz resonante y seria de una niña de 3 años, con algo muy importante que decir. Prometo amar siempre a papá Al, y a mamá, y a todos los girasoles. Toda la pequeña boda se rió entre lágrimas. Después de la ceremonia, en la última hora de luz, Alessandro se quedó solo en la terraza de piedra, en la parte trasera de la casa, y miró hacia el jardín, la misma vista que una vez había ojeado a través de la ventana de la cocina y de la que se había apartado. Las malas hierbas habían desaparecido. Cabezas doradas se mecían en cada fila. Entre ellas, cerca del viejo roble, Emma estaba arrodillada junto a la roca plana. Había colocado la pequeña y descolorida fotografía de su padre contra la piedra como siempre hacía, y estaba dejando un solo girasol a su lado. Sofía se arrodilló detrás de ella y colocó una segunda flor junto a la primera. Alessandro bajó por el sendero y se unió a ellos. Se arrodilló. Del interior de su chaqueta sacó 2 girasoles más y los colocó uno a uno, junto a la fotografía. Uno para Isabela, uno para Aria. 3 nombres recordados. 3 corazones vivos de pie sobre ellos, juntos. A partir de ese día, la finca Moretti nunca volvió a estar en silencio. Sus largos pasillos de mármol llevaban, mañana y tarde, el sonido de una niña riendo, de una mujer cantando para sí misma en la cocina, de un hombre que había olvidado cómo sentir, ahora tarareando suavemente. A veces la vida nos quita tanto que olvidamos que todavía se nos permite recibir. Pero el amor no llama a la puerta con fuerza. El amor entra como una pequeña niña descalza, con un gastado vestido de algodón, sosteniendo una fotografía del padre que apenas recuerda, susurrando a los girasoles en un jardín que el mundo había dado por muerto. Si mantenemos nuestros corazones cerrados, la extrañaremos. Si los abrimos, aunque sea lo suficiente para que una pequeña mano se deslice dentro, podríamos descubrir que la sanación nos ha estado esperando todo el tiempo. Silenciosa y paciente, en el jardín exacto donde pensábamos que nada volvería a crecer, Alessandra Moretti tenía todo lo que el mundo llama riqueza e imperio. Un nombre, una casa, que era una fortaleza. Y sin embargo, nada de eso podía llenar el silencio de una vida que había perdido el amor. Hizo falta una viuda con ojos cansados y una niña de 3 años con una muñeca remendada y una fotografía en el bolsillo, para recordarle que una casa no es un hogar sin risas, y una vida no es una vida sin el coraje de volver a amar. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez has sido cambiado silenciosa e inesperadamente por alguien mucho más pequeño, mucho más suave, mucho más silencioso de lo que pensabas que podría importar? ¿Un niño, un extraño, una persona que casi pasaste por alto? ¿Ha habido un momento en tu propia vida en el que abrir tu corazón solo un poco te devolvió algo que pensabas que se había ido para siempre? Nos encantaría escuchar tu historia. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno, y cada palabra tuya significa mucho para este pequeño rincón de Internet, donde nos sentamos juntos y recordamos lo que significa sentir. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale al botón de me gusta. Compártela con alguien que pueda necesitarla hoy, y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia. Cada día te traemos nuevos relatos como este. Historias de pérdida y amor, de coraje silencioso, de los pequeños milagros que pueden entrar en nuestras vidas cuando menos los esperamos. Deseándote buena salud, días apacibles, y un corazón lo suficientemente valiente como para abrirse de nuevo. Que la paz te encuentre y que el amor, cuando llegue, te encuentre preparado. Gracias por escuchar hasta el final. Cuídense mucho. Cuiden a los que aman. Y nos veremos de nuevo en el próximo video.